Hola, mi nombre es Rafael Emiliano Sánchez Tepichín. Estudio la carrera de Criminología en la Universidad Univer Millennium y el día de hoy les voy a presentar un podcast sobre la división de poderes para la materia de fundamentos del derecho. Soy un poco tímido para hablar en videos o en público, un público grande, así que pues trataré de hacerlo lo mejor posible. Daré una pequeña introducción. Este principio, aunque muchas veces lo damos por sentado, es esencial para que las instituciones funcionen de forma equilibrada, para que los gobiernos no abusen del poder y para que nuestros derechos y libertades estén protegidos. A lo largo del video vamos a analizar de manera cronológica y fundamentada por qué es la división de poderes, cuál es su origen histórico, cuáles son sus principales características y cómo funcionan los distintos sistemas políticos y sobre todo por qué es tan importante en la vida de cualquier nación democrática. Comenzaré por qué es la división de poderes. La división de poderes es un principio organizado del Estado, perdón, que consiste en separar las funciones principales en tres órganos independientes entre sí: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Este principio tiene como finalidad evitar la concentración de poder en una sola persona o alguna institución. Entre otras palabras, busca distribuir el poder estatal de que cada órgano del Estado tenga funciones específicas, delimitadas y controladas por los otros poderes. Esto permite esto permite lo que conocemos como un sistema de equilibrio y control, donde cada poder vigila a otro para evitar excesos o abusos. Se trata de un mecanismo clave para garantizar el gobierno delimitado y responsable sobre todo responsable y sobre todo respetuoso para los derechos de cada persona. Perdón, me trabé un poquillo. También sus orígenes históricos, aunque la división de poderes como concepto moderno surge en el siglo XVII. Lo cierto es que en sus raíces filosóficas e históricas es mucho más antigua, ya que en la antigua Grecia Aristóteles hablaba de tres funciones esenciales al gobierno: deliberativa, ejecutiva y judicial. Más adelante, en Roma republicana se practicaba de forma de división sobre el Senado, el magistrado y los tribunales. Sin embargo, en el siglo XVII y XVIII surge el pensamiento ilustrado en Europa y esta idea se formuló con claridad. Uno de los pensadores más influyentes fue George Locke. En su obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil propuso que el poder legislativo debe estar separado del poder ejecutivo para evitar la tiranía. Locke consideró que si una sola persona concentraba la capacidad de hacer las leyes y ejecutarlas, se abriría la puerta al autoritarismo. Pero fue Charles Louis de Montesquieu, un jurista filósofo francés, que formuló la teoría moderna en la división de poderes en su obra más famosa, El espíritu de las leyes, publicada en 1748. Montesquieu afirmó lo siguiente: para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga el poder. Montesquieu dividió el poder del Estado en tres funciones fundamentales: el poder legislativo, que es encargado de hacer las leyes; el poder ejecutivo, el encargado de aplicarlas; y el poder judicial, encargado de resolver los conflictos y aplicar de manera justa, aplicar la justicia conforme a las leyes. Esta fórmula, conocida como hoy como la tríada del poder estatal, fue adoptada por las principales democracias modernas y está presente en casi todas las constituciones actuales. Algunas características esenciales de la división de poderes fue la separación funcional. Cada uno cumple con una distinta, con cada una función distinta. El legislativo, el, el legislativo legisla, el ejecutivo gobierna y el judicial juzga. Esta división funcional impide que una misma institución
concentre tareas que deben estar distribuidas. Autonomía orgánica. Cada poder tiene estructuras propias, con competencias específicas, recursos autónomos y procedimientos internos e independientes. Por ejemplo, los jueces no dependen del presidente ni del Congreso para tomar decisiones. El equilibrio del control mutuo. Los poderes se limitan entre sí mediante mecanismos de control. A esto se le llama sistema de frenos y contrapesos o checks balance. Algunos ejemplos: el Congreso puede destituir al presidente, el presidente puede vetar una ley y la Corte puede declarar inconstitucional un decreto. La, re- la responsabilidad pública y jurídica. Cada poder responde por sus actos ante la ley y ante la ciudadanía. Si su funcionario abusa de su cargo, puede ser sancionado por otro poder o la justicia. La protección de derechos fundamentales. La división de poderes impide abusos, protege las garantías individuales y evita que se propongan decisiones arbitrarias en el control. Funcionamiento de los tres poderes. El poder legislativo está encargado de crear, modificar y derogar las leyes. Suele ser compuesto por un Congreso, Parlamento o Asamblea Legislativa. Sus funciones incluyen aprobar propuestas, fiscalizar al Ejecutivo, representar la voluntad del pueblo y reformar la Constitución. El Poder Ejecutivo es el encargado de administrar el país, de ejecutar las leyes y dirigir las políticas públicas. En los sistemas presidenciales, el jefe de este poder es el presidente de la República y sus funciones incluyen proponer leyes, dirigir la política exterior, coordinador de la seguridad nacional y manejar la administración pública. Y el poder judicial es el poder que tiene la tarea de interpretar, aplicar leyes, resolver conflictos entre los ciudadanos y entre estos, el Estado y en el Estado. Su función más importante es garantizar la legalidad y proteger los derechos humanos. Las cortes y tribunales deben ser independientes, imparciales y autónomos. La aplicación de distintos sistemas políticos. La forma de que se aplica la división de poderes varía según el tipo de sistema político. En el sistema presidencialista, como el Estados Unidos y México, el Ejecutivo es independiente del Legislativo. El presidente es elegido por voto directo y hay una clara separación entre los poderes. En el sistema parlamentario, como en el Reino Unido o en España, el Ejecutivo surge del Parlamento, el jefe de gobierno es designado por la mayoría parlamentaria y hay una mayor conexión entre el legislativo y ejecutivo. Y en los sistemas semipresidenciales, como en Francia, coexisten un presidente y un primer ministro. El poder se divide entre el ejecutivo presidencial y el legislativo. Y en conclusión, para cerrar, quiero destacar una idea clave. La división de poderes no es solo una fórmula técnica, sino una garantía de libertad, justicia y democracia, por lo que asegura que un gobierno sirva a su pueblo y no a sí mismo. Es lo que nos permite que los jueces sean independientes, que el Congreso represente nuestras voces y que el presidente sea un monarca disfrazado. Por eso conocer este principio, valorarlo y defenderlo es una responsabilidad ciudadana, para que la democracia no se sostiene sola, se construye y se protege cada día, con instituciones sólidas, con limitado y controlado y vigilado. Así que hasta aquí va mi podcast, espero que les haya gustado y discúlpeme si me llegué a trabar un poco, es que no soy un poco tímido en este tipo de cosas y trate de darlo, trate de hacerlo lo mejor posible. Adiós.